Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias que te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy tenemos un verdadero extraordinario programa, poco tratado, precisamente por eso es muy interesante esta noche hablar de este tema. Antes de decirles quién es la invitada de esta noche, me acompañan en la transmisión la maestra Alejandra Macías Estrella. Ale, buenas noches. Buenas noches amigo y buenas noches a todos aquellos que nos siguen en esta transmisión, en esta noche fría, pero van a ver que con el tema que vamos a tratar vamos a entrar en calor rápidamente. Me acompaña también en la conducción la maestra Adriana Soberón Santiesteban. Adrianita, buenas noches. Buenas noches, maestro Vicente, maestra Alejandra, un gusto estar aquí nuevamente, gracias. Bien, pues para presentarles el tema del día de hoy, primero vamos a presentar a la excelente ponente, que es la maestra Norma Baeza Larios, y me voy a permitir presentar su síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, es maestra en Derecho Constitucional por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, tiene un diplomado en Juicio de Amparo impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomado especializado en el procedimiento de ejecución penal en México, impartido por el Colegio Comprender, diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diplomado en Derechos Humanos, cursado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y el diplomado intitulado La Justicia Penal, la Ejecución de Sentencias y sus relaciones con los derechos humanos, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión de Derechos Humanos y el INACIPE. Además de diversos cursos, entre los que destacan el de Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el curso Derechos Humanos y Género, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el curso denominado Análisis del artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impartido por el INDECAG, el curso denominado Revisión de Medida Cautelar, también impartido por el INDECAG, el curso de actualización en proceso y litigación penal impartido por el Colegio Comprender entre abril y mayo del 2022, el curso denominado El rol del fiscal en el sistema penal impartido por la Sociedad Mexicana de Profesores de Derecho Penal y Criminología SC, y el curso denominado Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En su experiencia laboral, ella se dedica actualmente a la academia, impartiendo las materias de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en las licenciaturas de Derecho y Criminalística en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y otras instituciones. Es asesora jurídica en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Como servidor público se desempeñó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en las Fiscalías Centrales de Investigación de Homicidios, Robo de Vehículos y Transporte y Delitos Sexuales. Además, ha sido asesora jurídica en el Reclusorio Preventivo Femenil Oriente de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, hoy Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Maestra Norma, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy y bienvenida. Gracias, estimada maestra Adriana, maestro Vicente, maestra Alejandra, un gusto estar con ustedes y estamos listos. Pues con un tema bien interesante. Hoy estamos hablando de la familia, específicamente los hijos de madres en reclusión. Es un tema, como decía el maestro Vicente, del que poco se habla, pero que tiene muchas implicaciones en temas de derechos humanos. Maestra, para comenzar y ir entendiendo poco a poco el tema, ¿nos quisiera decir cuáles son los instrumentos internacionales en los que se establecen los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario? Claro que sí, maestra. Principalmente, bueno, hay varios, obviamente, tenemos un mundo de instrumentos internacionales que protegen hoy derechos humanos y especialmente de las mujeres, pero para el tema que nos ocupa vamos a hablar de dos principales, que serían las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Estas reglas mínimas de 1955, que posteriormente en 2015 fueron revisadas y actualizadas, y para celebrar y honrar a Nelson Mandela, son llamadas hoy reglas Nelson Mandela. En estas reglas se ubica principalmente la directriz para todos los operadores de centros penitenciarios para tener una visión más amplia sobre los derechos humanos. Es lo mínimo con lo que se debe de contar dentro de un centro de reclusión. También tenemos las reglas de
perdón, de tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad de mujeres delincuentes, las denominadas reglas Van Gogh, que también estas, como su nombre lo indica, ya van dirigidas a las mujeres, y en estas reglas se señalan también, como su nombre lo indica, el estándar, lo mínimo que debe de tener los centros donde se encuentran mujeres para su reinserción. Hoy se habla de reinserción. ¿Qué sería esto? Instalaciones, ¿verdad?, apropiadas para mujeres. Los centros fueron hechos específicamente para varones, no se tomaron en cuenta necesidades propias de la mujer, como serían la maternidad, la lactancia y posterior tener hijos dentro del centro de reclusión. Entonces, aquí se va señalando en estas reglas un tratamiento ya más específico, pero para mujeres en reclusión. Estas reglas han sido obviamente tomadas en nuestro país, igual que las Nelson Mandela, para tener como el mínimo para proteger los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, así como de sus hijos. En estas mismas reglas de Van Gogh se habla de esa protección que se debe de dar a los niños y hasta qué edad pueden permanecer con sus madres, como el mínimo, y también que estos niños nunca deberán ser tratados como reclusos. Esto es muy importante porque debemos de entender que estos niños están con sus madres, pero no ellos privados de la libertad, ¿sí? Y también se habla en estas reglas sobre el interés superior de la niñez o de la infancia, que es importante, ya tomado después en la Ley de Ejecución Penal de nuestro país. Maestra, qué interesante que nos dé como antecedentes estos instrumentos internacionales, donde bien vemos cómo se establecen estos centros penitenciarios para las mujeres, pero me gustaría que nos abordara un poquito más en México, nuestro país. ¿Qué leyes establecen los derechos de las mujeres en los centros penitenciarios? Muy bien, querida maestra. Mira, para iniciar, pues tenemos a partir de la reforma de junio del 2011, esta gran reforma en derechos humanos, que ya todos los abogados conocemos, nos lo vuelven y nos lo repiten en cada curso. Este cambio que se hace totalmente al artículo 1 constitucional, donde nos señalan la obligación de las autoridades para proteger, garantizar los derechos humanos y todos los derechos humanos que se engloban en la Constitución y en los tratados internacionales, lo que alcance la mayor protección de la persona. Este 1 constitucional que vino a cambiar en nuestro país totalmente la forma de hacer el derecho, ¿verdad? Y de pensarlo, y de que los operadores jurídicos lo llevemos a la práctica. Después de este 1 constitucional, también te hablaría del 18 constitucional. El 18 constitucional, abogadas, son la base del sistema penitenciario en nuestro país, ya que en este 18 constitucional, bueno, se habla de todo lo que debe de abarcar mínimo el sistema penitenciario. Para el caso que nos ocupa, hay algo básico, la separación de hombres y de mujeres, ¿sí? Obviamente de mayores de edad y menores de edad, que hoy lo tenemos muy claro. Se los menciono porque obviamente hubo un tiempo oscuro en nuestro país donde no estaba esta separación, ¿verdad? Recordemos el Palacio Negro, Lecumberri, y la posterior reforma penitenciaria que se hace en los años 1970 en adelante, y hoy se tiene muy claro que se deben separar hombres de mujeres. Y a partir de esta separación, bueno, entender que en nuestro país, y por lo menos en la Ciudad de México, existieron en su momento el reclusorio femenil Oriente, el reclusorio femenil Norte. Hoy se concentra esta población en Santa Marta, en el Centro de Reinserción Social Femenil Santa Marta y en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tepepan, que son dos puntos distintos hoy en el sistema penitenciario. Pero este 18 constitucional parte de esa base. También parte de la base, como el sistema penitenciario lo indica, de que el sistema penitenciario tendrá como base el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, a efecto de lograr hoy la reinserción de las personas que se encuentran privadas de la libertad cuando ya son salen del centro de reclusión, pues puedan tener nuevamente una vida, y esta vida sea hoy en el camino de lo lícito, en el camino del bien, y que se puedan
reinsertar a la sociedad, ¿sí? ¿Qué tenemos aparte importantísimo del 2016? Una gran reforma también, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Quiero comentarles que yo trabajé en reclusorios hace muchos años y bueno, teníamos nuestro reglamento, pero la realidad es que hoy, después que lo veo, después de veintitantos años de haber trabajado en ellos, pues con violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Hoy esta Ley Nacional de Ejecución Penal, que relativamente es nueva, es del 2016, digo nueva porque tiene 6 años, ¿verdad? En esta ley, maestra, se habla en el artículo 10 específicamente de los derechos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Y entre todos los derechos que podemos encontrar ahí, bueno, los básicos serían alimentación, tener acceso a la salud, tener acceso a instalaciones adecuadas. En el caso de las mujeres que se encuentran con hijos, este mismo artículo hace mención a la edad de 3 años para tener la guardia y custodia de sus hijos y también ciertos beneficios que se van teniendo al estar embarazadas o posterior a tener un bebé y cuando ya tienes un hijo dentro del centro de reclusión. Estas serían como las principales leyes nacionales que están hablando del tema. Maestra, pues qué interesante. Y hay situaciones a las que las mujeres en reclusión se enfrentan como temas de aislamiento o traslados. En este sentido, ¿qué limitaciones hay respecto justamente a los aislamientos o a los traslados de las mujeres con hijos dentro de un centro penitenciario? Sí, maestra. Mira, en la ley precisamente de ejecución nacional de ejecución penal, que lo importante, y les hago mucha mención porque para las personas que en algún momento nos dedicamos al derecho penitenciario, pues tiene una gran relevancia que esta ley ahora sea en el ámbito nacional y que se hizo cuando se realizó esta ley, bueno, con varios juristas importantes del derecho penitenciario. ¿Qué habla esta ley nacional de ejecución penal y cuáles son estas restricciones? Obviamente, las mujeres y al tener hijos dentro del centro de reclusión, ya sea, hay varios supuestos. Uno es que entras y al llegar al centro de reclusión te encuentres embarazada y tengas a los meses a tus hijos ahí. Otra es que durante tu estancia en el centro de reclusión eh, tengas, después de 1 año, 2 años, algún tiempo, tengas este embarazo y obviamente el bebé nazca adentro, ¿no? Son supuestos distintos y mujeres que ya tienen hijos antes de entrar al centro de reclusión, y este también es otro punto. ¿Cuáles serían estos limitantes? Como una sanción disciplinaria, la Ley Nacional de Ejecución Penal habla del aislamiento temporal. Les comento que este aislamiento no es otra cosa más que por seguridad de la misma persona privada de la libertad, se les aísla a un área porque pone en peligro su vida, ponen en peligro la vida de las demás. En el caso de mujeres embarazadas o con hijos, hay una prohibición expresa en el artículo 43 de no poder realizarse este aislamiento, ¿sí? No se puede aislar de forma temporal a estas mujeres, aunque sea una sanción disciplinaria que establece la misma Ley Nacional de Ejecución Penal, pero en el caso de mujeres embarazadas o con hijos dentro del centro no está permitido. Asimismo, hay una restricción para los traslados. No se permiten traslados involuntarios en mujeres embarazadas o mujeres con hijos dentro del centro. Y permite un traslado, pero siempre y cuando sea voluntario. Y aquí hay un tema importante para la maestra Alejandra, que es experta en este de derecho familiar. Siempre y cuando este traslado voluntario, si hay mujeres con hijos, se tenga en cuenta el interés superior de la niñez, ¿sí? Entonces, sí se puede el traslado voluntario, pero hay que valorar si hay hijos con las mujeres, qué tan qué tan fuerte sería el impacto para estos niños, qué tan bueno para ellos sería este traslado. Entonces, sí hay restricciones, claro que sí, que serían uno, la sanción disciplinaria, que es el aislamiento temporal, y dos, respecto a los traslados involuntarios. Qué importante tema. Me parece que deberíamos de hablar mucho más de esto y aportar ideas porque precisamente después de los derechos humanos
pues la idea de los abogados, no solo los que operan, sino la doctrina, pues ya vemos las cosas de otra manera. Extraordinario tema. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos. Claro. Hola, buenas tardes, soy Balam Namoglia, soy abogado, soy profesor universitario, me dedico a postular el derecho aduanero y el derecho fiscal. El tener un posgrado te da muchísima seguridad. ¿En qué sentido? Estamos mucho mejor preparados que otros. Finalmente, estos son pues, una carrera en solitario, cada quien se va preparando, cada quien se va especializando de forma diferente. Pero hoy en día las empresas quieren a gente que esté mucho más especializada en lo que hace. Lo que da un estudio superior, sobre todo tan especializados como lo que da el CUEG, es que perfectamente vas a estar preparado para llevar asuntos de carácter aduanero, ya sea en medio contencioso, en la cuestión de tramitación, clasificación arancelaria. Entonces, sí creo que esos conocimientos que te arroja los estudios de posgrado son muy importantes. En México hay muchas oportunidades para poder estudiar, sin embargo, algunas escuelas tienen a mucho mejores profesionistas, a mucho mejores capacitadores, y particularmente el CUEG tiene como peculiaridad que ha sabido encontrar, ha sabido buscar a aquellas personas que son muy especialistas en lo que hacen. Pues me encontré con profesores de altísimo nivel, gran parte de ellos con libros de texto. Entonces yo vi indispensable estudiar en el CUEG debido a que los profesores que estaban impartiendo eran gente muy notable. Soy Balam Namoglia Riquelme, muy contento de ser egresado del CUEG, por lo tanto yo soy CUEG. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos platicando con una extraordinaria invitada esta noche, la maestra Norma Baeza Larios, quien propone al foro un gran tema: hijos de madres en reclusión. ¿Qué te parece, mi querida amiga Ale? Fíjate que justo antes de que nos fuéramos a corte, mencionabas tú que los que somos abogados
pues cuando escuchamos hablar de ciertos temas, los vemos de una visión diferente. Y yo creo que todos los alumnos o todos los abogados que están escuchando este tema, donde por supuesto toca a los niños, al igual que en cualquier otro tema donde salen los niños a flote, siempre estamos pensando qué pasa con este principio del interés superior del menor de la infancia. Y estaba pensando justo cuando nuestra invitada hablaba de esto. Y le quisiera preguntar entonces, ¿cuál es la relación de este principio de interés superior de los niños y la permanencia de ellos en estos centros penitenciarios al lado de sus madres? Claro que sí. Bueno, deberíamos, usted que también conoce el tema, maestra, la implicación que tiene este interés superior de la niñez o de la infancia, que nos señala que en todo momento que se tomen decisiones o políticas o acciones en torno o que lleven hacia un menor, deberá priorizarse siempre el mayor beneficio a él, ¿no? Hablaríamos entonces del interés superior de la niñez, de la infancia o de los niños, ¿verdad? Como se va mencionando en los diferentes eh, eh, tratados internacionales, convenciones y la misma Constitución. Este beneficio lo tenemos muy claro en el artículo constitucional cuarto, en su párrafo 9, que me gustaría leerlo porque sí es importante conocerlo en todo en todo su párrafo. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. A partir de este cambio de este artículo cuarto, párrafo 9, que se hace también inicia la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que es de 2014. En esta ley también se hace mención de este interés superior de la niñez, de la infancia. ¿Y qué se va señalando respecto al tema que nos ocupa? Bueno, en esta misma ley se menciona que, igual que la Convención de los Derechos de los Niños, que todos tenemos derecho a una familia. Y nos decía el maestro Vicente antes de entrar, bueno, siempre tenemos la idea de la familia de padre, madre e hijo, y ahora, bueno, padre, padre, hijo, o madre, madre, hijos, pero nunca nos imaginamos una familia en este estado en un centro penitenciario. Y estas mujeres que se encuentran hoy, por lo menos en la Ciudad de México, en el centro femenil de Santa Marta, pues tienen esa familia, que serían ellas y su menor hijo, dentro del centro de reclusión. Este derecho lo tenemos todos, lo tienen los niños a tener una familia. Ahora, ¿cuál sería la relación con estar dentro del centro? Bueno, ya al nacer un niño dentro de un centro de reclusión, pues se prioriza no separarlo de su madre. Primero porque sabemos que los primeros meses estaría en etapa de lactancia, ¿verdad? Y sería complicado que se vaya, pero después, pues este vínculo que nace con su madre y que a veces sucede en muchas mujeres, que yo tuve en vivo, verlas en el centro femenil cuando era Centro Femenil Oriente, de no tener con quién dejar a estos menores. Es decir, a veces la pareja está en un centro varonil, ellas están en un centro femenil, o la pareja se va y no hay más familia. Las mujeres son en reclusión muy abandonadas, esa es una triste realidad. Cuando yo estaba en el reclusorio femenil Oriente, veíamos las filas de la familia que va a visitar a los varones y veíamos filas más pequeñas en las mujeres. Obvio que la población no se compara, pero me refiero a los varones, sí hay más población, más personas que los van a visitar. Las mujeres a veces son un poco abandonadas, tal vez también por prejuicio, ¿verdad? Tal vez porque ellas eran pues la jefa de familia y a veces los hijos no pueden mayores de edad ir a visitar a sus madres. Pero, ¿qué sucede con este interés superior de la niñez y su relación? Bueno, al tener como derecho los niños de vivir y tener una familia, pues esta es su familia. Vivir con su madre es su familia. Entonces, este artículo cuarto, esta ley de los niños, nos habla de esto y de vivir en familia. Asimismo, la Convención de los Derechos de los Niños y, repito, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Estas mismas leyes nos mencionan que cuando la madre esté privada de la libertad,
pues el Estado tendrá las instituciones que velar para que haya convivencia de madres e hijos y no se pierda esta convivencia. Y en el caso que nos ocupa de estar privadas de la libertad y que no haya otra persona con quien puedan estar, bueno, que también los centros penitenciarios tengan lo necesario para que estos niños vivan con ellas dentro de este centro y no privarlos de este derecho fundamental que es la familia. Qué interesante, maestra, y qué bonito nos lo relata. Y entonces, en este sentido, ya nos mencionó algunas de las obligaciones que tienen los centros penitenciarios con respecto a los hijos de mujeres en situación de cárcel. ¿Qué otros derechos, otras obligaciones tendrían estos centros con estos niños? Bien, parecería muy obvio hablar de alimentación, educación, pero no lo es. Y ahorita al final les voy a comentar por qué no lo es. En un país como el nuestro, donde tenemos, de acuerdo a la entidad federativa donde se viva, hay una gran diferencia, una marcada diferencia entre la forma en que vivimos nosotros y que se viven en otras comunidades donde hay pobreza. Ahora imagínense ustedes los centros de reclusión de entidades donde ya de por sí hay marginación. Estoy hablando de las 3 entidades que se ha hablado desde el gobierno federal, que son Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que tienen pues mayor índice de pobreza, y obviamente esto se ve reflejado en la falta de arreglo, de buenas instalaciones de sus centros de reclusión. Pareciera que al gobierno es lo último que le interesa, ¿sí? Podemos ver obras en otras cosas, ¿verdad? Pero en los centros de reclusión sería como lo último. Entonces, por eso se habla en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 10, de lo básico, maestra, así como lo hablaba las reglas Mandela y las reglas Van Gogh, de lo mínimo. ¿Qué son? El artículo 10 nos menciona de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que sería, pues, a tener una alimentación adecuada. ¿Para quién? Para las mujeres, y si tienen hijos, pues también para sus hijos. Alimentación adecuada, pues obviamente que cubra lo que hoy conocemos como debe ser algo saludable. Tener acceso a la salud, a la protección de la salud, de este derecho humano, que sería tener dentro del centro un médico, y en el caso de los menores, pues un médico pediatra, ¿sí? Para que a estos menores sean atendidos ya por un profesional en esta área. También a recibir educación. Dentro de los centros, yo creo que ustedes lo saben, los hombres y mujeres que están privados de su libertad, pues si no terminaron primaria, se les permite, hay mucho por hacer en cuanto a la educación secundaria, han terminado una licenciatura, muchos internos que quieren, e internas, personas privadas de su libertad, salir adelante y dicen, bueno, quiero hoy estudiar una licenciatura. Hay abogados egresados, hace un año vimos a un egresado de la licenciatura en Derecho. También los niños tienen derecho a la educación. Existe en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta un CENDI que se llama Amalia Solórzano de Cárdenas. Este CENDI atiende a los niños desde 0 a 3 años, y que serían en lactantes, maternal y preescolar. Este centro, bueno, tiene un horario y tiene específicas situaciones porque está para estos niños de las madres privadas de su libertad. Y entonces tenemos el derecho, primero, a la alimentación, a una protección de la salud, a la educación, a instalaciones adecuadas, ¿sí? Para permanecer en ellas. Tenemos a veces un problema grave de sobrepoblación en nuestro país, tanto en los varoniles y a veces también en los centros femeniles, que esto ha hecho que se vayan haciendo otros centros, ¿verdad? Y la población se vaya cambiando a otros lugares. Entonces, esto sería en general, esos derechos básicos. Obviamente tenemos que hablar como principio rector el respeto a los derechos humanos, ¿sí? Obviamente a la dignidad de la persona, no olvidar
que solo están privados de su libertad porque un juez está determinando, ¿verdad?, que ellos son responsables de tal delito, pero no dentro del centro, que se exige una capacitación para el personal para no nosotros juzgar cuando somos personal de un centro penitenciario otra vez a las personas que están ahí. Nosotros tenemos que verlos como seres humanos que sí cometieron errores, que sí ya están siendo sentenciados por el órgano jurisdiccional, pero nosotros, el trato que debemos de darle el día a día debe ser de respeto. ¿Respeto a qué? Lo básico, ¿verdad? Que es nuestra dignidad humana, que es el pilar de los derechos humanos. No olvidarnos que tenemos enfrente a una persona, porque a veces se olvida. Yo lo he visto en los centros cuando tuve la oportunidad de trabajar en ellos. Yo tuve alguna jefa que a las internas, en ese momento así llamadas, hoy personas privadas de su libertad, eran tratadas de forma grosera, ¿sí? Y pues estaba hasta cierto modo permitido, porque pues no había alguna sanción. Pocas eran las que se quejaban, pero eso no debe suceder. Debe ser el respeto, es lo mínimo que se debe de solicitar, ¿verdad? Es para todos y más privados de su libertad. No es sencillo estar dentro y menos si estás continuamente con agresiones por el personal que debería estar protegiéndote. Entonces, es lo mínimo, respeto a los derechos humanos, educación, protección a la salud, alimentación y un establecimiento adecuado para lograr la reinserción. Obviamente ya vamos al 18 constitucional nuevamente, que haya deporte, alguna capacitación para el empleo, que es lo que se busca mucho hoy en los centros, ¿verdad? A veces yoga, ¿verdad? Hay personas que se dedican desde las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, a llevar ayuda, tanto espiritual como de otro tipo, para tratar de bajar un poco la violencia dentro de los centros. Entonces, todo esto son los mínimos derechos que se dan en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y justo ahora, maestra, que mencionó los CENDIs, tengo entendido que estos son centros educativos para niños pequeños. Me pregunto entonces, bueno, sabemos que las que están privadas de la libertad son las mamás, más no así los niños. Y entonces me pregunto, ¿hasta qué edad los hijos de las reclusas que tienen una pena en estos centros penitenciarios pueden quedarse con las mamás? El artículo 10, que es el que hacía mención, que es el que tenemos que estar en este tema, se tiene que estar leyendo y leyendo, que sería el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos señala en su fracción sexta, maestra, que sería hasta los 3 años. Pero hay una salvedad, que sería si este menor tiene una discapacidad y que no le sea posible estar fuera sin el apoyo de su madre, que sea tal la discapacidad que él no pueda, obviamente, estar sin su madre, o que fuera no tenga familia que pueda apoyar a este menor, entonces, bueno, se hablará de una ampliación respecto a la edad. Pero en nuestro país actualmente es hasta esta edad, porque así lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Antes de la entrada a vigor de esta ley, se permitía hasta los 6 años. Les comentaba que la ley es relativamente nueva y pues estamos contentos por ella porque es a nivel nacional, ya hay una directriz, ¿verdad? A nivel nacional, no cada entidad puede hacer lo que quiera. Entonces, esta ley nos permite tener este marco de los 3 años, pero anteriormente se permitía hasta los 6. Antes de la entrada en vigor de esta ley era hasta los 6. En algunos casos iba cambiando, pero aquí estoy hablando en la Ciudad de México, esto era, y actualmente hasta los 3. Estaba leyendo yo algo de derecho comparado y les quiero comentar respecto a esto de la edad. En algunos países se permite hasta menos de 1 año, es el ejemplo de Hungría, que se permite hasta de 6 a 12 meses, Inglaterra de 9 a 18. Esto es menor al nuestro. Y hay países que se permiten un poco más, hasta los 6 años, que sería el caso en Asia de Turquía y en América de Bolivia, que están en el supuesto que estábamos nosotros antes de la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016. En la Ciudad de México teníamos este permiso. Entonces, en derecho comparado, pues nos damos cuenta que cambia, ¿verdad? En algunos países hay una restricción. En Estados Unidos, por ejemplo, en los estados que se permite también es
baja hasta antes de un año este permiso para que permanezcan dentro. Y en algunos otros países, bueno, se permite una edad, pero todo oscila de los 0 a los 6, perdón, obviamente de recién nacido a los 6 años sería el máximo. Ahorita nosotros estamos con 3, salvo personas menores con discapacidad y en esta circunstancia que que no tenga personas fuera que puedan hacerse cargo de él y que tenga que estar con su madre. Qué manera tan extraordinaria de presentar el tema, porque pues evidentemente se nota la gran experiencia y la información de calidad que seguramente estarán disfrutando nuestros alumnos y nuestras alumnas que nos siguen. Vamos a hacer un corte, es muy breve. En un momento regresamos. Soy Carlos Verduzco y soy el vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Mi trabajo profesional ha sido desde hace muchos años la representación jurídica en asuntos básicamente de corte fiscal y administrativo. Los retos que los abogados tenemos hoy es básicamente la actualización y la necesidad de estudiar para poder tener mejores opciones en un mercado laboral cada vez más competido. La maestría no es tener un grado académico, es un compromiso también con la comunidad. La licenciatura nos preparó para trabajar, pero la maestría nos prepara para enseñar. ¿Por qué estudiar en el CUEG? Porque el CUEG les ofrece programas académicos que cada determinado tiempo tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, en tanto las leyes se reforman, los programas se actualizan, los profesores hemos buscado y tratamos de que sean los más calificados, los que tengan las mejores cartas credenciales como docentes. Creo que en conjunto el CUEG ofrece un panorama muy prometedor para el alumno que quiere saber más del derecho y particularmente de ciertas materias a las que considero estamos altamente capacitados para impartirlas. Soy el doctor Carlos Verduzco, vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y orgullosamente soy CUEG. No es momento de tirar la toalla. Tu preparación es lo más importante. No abandones tus sueños. Ven a construirlos con nosotros. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos platicando con una extraordinaria invitada esta noche, la maestra Norma Baeza Larios, quien propone al foro el tema Hijos de Madres en Reclusión. ¡Wow! Sensacional tema y mejor presentado por nuestra extraordinaria invitada. ¿No es así, Adrianita? Así es, un tema bien sensible y con también que tenemos que empezar a hablar de él, ponerlo en la mesa y reflexionar, ¿no? Y hacer que también los estudiantes piensen en estos niños para mejorar sus condiciones. Maestra, de una manera muy clara nos ha dado todas las normas que rigen la situación de las mujeres con hijos en los centros penitenciarios, pero la realidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la situación actual de estos niños en los centros penitenciarios? Sí, maestra. Mira, existe por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sabemos que hay una visitaduría encargada de personas en centros de reclusión para, obviamente, salvaguardar los derechos de estas personas, y ellos hacen y realizan un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria. El último, obviamente, es del año pasado, 2021. Se señalaba que había
300 en todo el país, 343 menores viviendo con sus madres. Es importante señalar que en este estudio que se hizo el año pasado existían, les voy a comentar nada más los 3 entidades federativas en orden de número de menores. En aquel momento había 44 en la Ciudad de México, 30 en Tamaulipas y 29 en el Estado de México. Les señalo esas 3 entidades porque son las de mayor población de niños en todo el país, ¿sí? Entonces, en aquel momento, 2021, había, repito, 44 en la Ciudad de México, 30 en Tamaulipas y 29 en el Estado de México, en un total, en ese momento, de 343 menores viviendo con sus madres en algún centro de reclusión. Actualmente, a noviembre del 2022, de acuerdo a la página del sistema penitenciario, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a mí me están señalando que actualmente hay aquí en la Ciudad de México 1,475 mujeres, ya sumadas las del Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan y las de Santa Marta. Y hoy tenemos a noviembre del 2022 28 menores. Son obviamente mucho menos de los que se tenían en el año pasado. Y esta es la realidad que existe hoy. ¿Qué es lo que se hace con estos menores en estos 2 centros, por lo menos en la Ciudad de México? Como les mencionaba anteriormente, se encuentran en estos centros denominados CENDI, y que se llama Amalia Solórzano de Cárdenas, que se encuentra en Santa Marta, en el Centro de Reinserción Social Santa Marta. Y les comentaba que tiene un horario actualmente de 8 a 5 de la tarde. Este centro cuenta con actividades extraescolares de pintura y, bueno, eso mencionan en la página. Tendríamos que acudir para ver qué es lo que está funcionando después de la pandemia, porque muchas cosas respecto por la pandemia tuvieron que limitarse, pero hasta el momento estamos hablando de 28 menores viviendo dentro en este centro, por lo menos aquí en la Ciudad de México. No es así la misma situación en otras entidades federativas. ¿Por qué? Porque existen entidades federativas que no tienen, aunque está señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no tienen un área para que estos niños encuentren este derecho humano a la educación, no tienen lo mínimo. ¿Por qué no lo tienen? Y volvemos a hablar de lo mismo, ¿verdad? La infraestructura, el dinero no se da para estos centros, entonces no se cuenta con lo mínimo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso mencionaba al principio, hay cambios, hay situaciones muy distintas de los que vivimos en Ciudad de México a otras entidades federativas. Todavía Estado de México tiene obviamente centros, pero si hablamos, por ejemplo, de Chiapas y algunos de sus centros, de Guerrero, de Oaxaca, pues ya vemos este problema que hay tanto para las mujeres privadas de su libertad, obviamente más para los menores. Entonces, esa es la realidad hoy en nuestro país. Por lo menos en la Ciudad de México sí se cuenta con este centro y sí se atienden a estos menores. Hay un grupo que me gustaría comentarles que se llama Reinserta, al cual, bueno, conocí hace un tiempo, y ellos, si pueden entrar a su página y apoyar para este 6 de enero, ellos promueven mucho esta ayuda a las mujeres privadas de su libertad y para estos niños. Ellos acuden a los centros, llevan a los niños menores a los museos, acaban de tener una salida a Papalote, Museo del Niño, y menciona una de sus principales dirigentes que uno de los niños estaba asomado en el camión y no quería dejar de ver en la ventana y se caía de sueño, pero no quería dejar de ver porque nunca había visto un avión, no había visto afuera, y entonces le dice a la persona que lo iba cuidando, déjame ver la calle, déjame ver todo esto. Entonces, todos estos derechos, ¿verdad? Que son para un niño que no vive así, son lo normal, ver perros, ver gente, ver calle, ver carros, ver aviones, pues para estos niños que viven con sus madres no lo son. Y este grupo de Reinserta eso hace, ayuda a estas mujeres, obviamente, entre otras cosas, a tener una mejor vida dentro de los centros de reclusión y a sus hijos. Podemos buscar videos donde están acomodando, obviamente, las celdas para tener a los niños en un mejor lugar, con colores, de acuerdo a su edad, tal vez una cuna, tal vez libros, ¿sí? Cosas que puedan ayudar a que estos niños vivan lo mejor posible dentro del centro de reclusión.
Entonces sí me gustaría que entren a la página. Este 6 de enero ellos ayudan mucho a estas personas, no solo aquí en la ciudad, sino en todo el país, a un regalo que lleguen a manos de estos niños. Es una asociación seria, entonces sí es real la ayuda que dan. Esta es la realidad, maestra Adriana, que tenemos hoy en la Ciudad de México y en algunas entidades federativas. Qué importante, maestra, que nos dé a conocer estos grupos de apoyo precisamente para esta comunidad. Y hace un momento mencionaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguramente visitadores han entrado a estos reclusorios, han visto la situación de las madres reclusas, de sus hijos menores. ¿Sabe usted si han dado alguna recomendación para mejorar su situación? Sí, claro que sí. Si podemos entrar a la página, nosotros, nuestros estudiantes, y ver todas las recomendaciones, ¿verdad?, que se hacen respecto a este tema. Les quiero comentar una en específico. Se habla de va con el último tema que quería tratar. En Tapachula, Chiapas, en el Centro de Reinserción número 4, acuden a una visita y se encuentran, y ahí es donde quiero hacer conciencia de todo esto que sucede en algunas entidades federativas, que el centro se encuentra ya con daño estructural por los sismos. Han sufrido de inundaciones, filtraciones de agua que causan que la electricidad pues sea un grave problema, y Protección Civil dice, bueno, puede aquí pasar algo lamentable. Obviamente sobrepoblación, hacinamiento, 20 personas, 20 mujeres en una celda, lo que no permite pues que duerman en un colchón, sino en el piso, que esto también se da mucho en los centros varoniles, pero estamos hablando hoy de mujeres. Y que no tienen lo mínimo para ellas. Obviamente, mucho menos para los menores que viven con ellas. Entonces, no se tiene esta área de apoyo. ¿Y qué se ha encontrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estas visitas? Bueno, que el personal penitenciario no está capacitado, se pide que se capacite en el ámbito de perspectiva de género y de los derechos y el interés superior de la niñez, que se les den cursos para que entiendan lo que no se entendía en los países desde hace mucho tiempo, que los niños son personas, cosas que se fue descubriendo, ¿no?, con este principio del interés superior de la niñez, que se tenía como que se podía hacer con ellos lo que se quisiera, lo que los padres quisieran. Hoy tenemos muy claro que no, que son personas y obviamente tienen derechos. Esto que pareciera hoy tan sencillo, hoy 2022, pues no lo es para muchos personal de los centros penitenciarios. Entonces, ¿qué se han encontrado, maestra Alejandra? De verdad, cosas lamentables. Desde la estructura, y ya vamos a violaciones graves de derechos humanos, prostitución de mujeres por los mismos personal de seguridad, tratos crueles, ¿verdad? Bueno, situaciones ya de todo tipo de violación de derechos humanos a las mujeres, obviamente también violentando el derecho de los niños. ¿Qué se tiene? Que si no se tiene una alimentación mínima para la madre, mucho menos para los niños. No se cuenta con servicio médico para la madre, ninguna persona privada de su libertad para las mujeres, pues tampoco tendrán acceso a una protección de la salud para los niños. Entonces no se cuenta para ellas, mucho menos para los menores. Entonces, sí, esto es lo que se ha visto lamentablemente en estas recomendaciones. ¿Qué es lo que se recomienda, por ejemplo, para Tapachula, Chiapas, este centro número 4? 1, capacitar al personal en estos derechos de la niñez, en estos derechos de las mujeres. 2, pues obviamente revisar la estructura, planear un presupuesto para mejorar las condiciones mínimas de las mujeres dentro de los centros. Alimentación, tener un médico, ya no se pide tampoco tanto, ¿verdad?, sino tener médico para que puedan atenderse, y contar con protocolos. Se pide también de que para el momento de la externación de los menores, cuando los menores ya son egresados a los 3 años, este duelo que tiene la madre de separarse del menor tiene que
guiarse, tiene que protegerse, tiene que llevarse, dirigirse, pues con profesionales de la salud mental, un psicólogo, ¿verdad? Tal vez un tanatólogo para el caso del duelo de esta pérdida, porque ya no lo verán todos los días, posiblemente los días de visita. Entonces, todo esto se recomienda por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en caso de centros femeniles y para proteger, obviamente, siempre la familia, siempre a las mujeres y también el interés superior de la niñez. Qué precisión y qué exactitud de la información. Seguramente nuestras alumnas y nuestros alumnos estarán apuntando a toda velocidad la información valiosísima de esta noche. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos. Soy Carlos Verduzco y soy el vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Mi trabajo profesional ha sido desde hace muchos años la representación jurídica en asuntos básicamente de corte fiscal y administrativo. Los retos que los abogados tenemos hoy es básicamente la actualización y la necesidad de estudiar para poder tener mejores opciones en un mercado laboral cada vez más competido. La maestría no es tener un grado académico, es un compromiso también con la comunidad. La licenciatura nos preparó para trabajar, pero la maestría nos prepara para enseñar. ¿Por qué estudiar en el CUEG? Porque el CUEG les ofrece programas académicos que cada determinado tiempo tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, en tanto las leyes se reforman, los programas se actualizan, los profesores hemos buscado y tratamos de que sean los más calificados, los que tengan las mejores cartas credenciales como docentes. Creo que en conjunto el CUEG ofrece un panorama muy prometedor para el alumno que quiere saber más del derecho y particularmente de ciertas materias a las que considero estamos altamente capacitados para impartirlas. Soy el doctor Carlos Verduzco, vicerrector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y orgullosamente soy CUEG. No es momento de tirar la toalla. Tu preparación es lo más importante. No abandones tus sueños. Ven a construirlos con nosotros. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Te informamos que estamos platicando con una verdadera extraordinaria invitada esta noche, la maestra Norma Baeza Larios. Y bueno, el tema que ella propone verdaderamente, pues poco tratado, pero la verdad es que lo ha tratado extraordinariamente esta noche. Hijos de madres en reclusión. ¿Qué te parece, Adrianita? Ya se nos fue el programa rapidísimo. Súper rápido y el tema muy apasionante y muy bonito como lo plantea la maestra. Maestra, tengo una pregunta. A ver, por un lado nos dice que a los niños hay que separarlos o sacarlos del centro de reclusión a los 3 años. Pero por otro lado, los niños es el único mundo que conocen, ¿no? Las reclusas son su familia, están acostumbradas a ese ambiente. En este sentido, ¿cómo se recomienda que se haga la separación del menor y su madre para evitar, pues, que sea un trauma importante para el niño? Sí, maestra, es importante, como les mencionaba hace un rato, que entender que son personas, ¿verdad? Entender algo que nos costó como sociedad mucho tiempo, entender que son personas que tienen derechos y que tienen obviamente que manifestar lo que sienten y lo que desean. En este sentido, se ha pedido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto,
de que esta separación sea sensible, gradual y progresiva, ¿sí? Hablando de estos 3 puntos, es decir, que no cumpliendo los 3 años, ese día el niño se tenga que ir y ya la mamá no lo vuelva a ver, sino ir preparando a estos menores con tiempo que se va a hablar de la separación. En algunos videos, como les comentaba, algunas personas, algunas mujeres en reclusión mencionan cómo ha sido este acompañamiento, que es muy complicado, dicen ellas, obviamente, esta separación de sus hijos, pero han sido acompañadas, por lo menos aquí en el centro de Santa Marta, por psicólogos y tanatólogos para que esta separación sea más fácil para ellas y también para el menor. Se les va preparando, ¿de qué forma? Bueno, tal vez saliendo poco a poco, al lugar donde se va a encontrar cuando salga del centro. Llevarlo con esa familia y llevarlo a visitar a su mamá o llevarlo unos días y entonces de forma gradual hacerlo. De forma sensible, es decir, acompañado de los profesionales de la salud mental, que sería el psicólogo, informarles que ya no pueden permanecer aquí. Y también hablando de este interés superior de la niñez, pues ellos tienen derecho a disfrutar del esparcimiento, de la vida afuera, de jugar con otros niños afuera, de conocer el mundo. Esto también es parte de sus derechos. Entonces, esta externación se hace necesaria a esta edad porque ellos buscan este mundo que está afuera y sí extrañan a su madre y por eso se pide que al hacerse esta salida regresen a visitas, pero siempre, siempre, siempre teniendo como directriz el interés superior de la niñez, que no sea una separación de un día para otro y que sea obviamente de una forma sensible, que se haga atendiendo al menor y atendiendo a la madre, para que no sea un trauma, ¿verdad? Un trauma tal vez, mencionaban algunos, bueno, ¿qué se les dice en la escuela cuando ellos llegan? ¿Dónde vivías antes? ¿Qué van a contestar estos niños? En Santa Marta. ¿En dónde? Pues en el centro de reclusión. Y bueno, a veces tenemos como sociedad prejuicios y mencionaban algunas personas, algunas mujeres en reclusión, ¿se van a juntar otros niños con mi hijo en esta nueva escuela? Los padres van a dejar que mi hijo tenga amiguitos cuando les diga de dónde vienen y dónde está su madre. Es complicado, de verdad que todo esto es un mundo que se debe de explorar y que desde la visión de los derechos humanos tenemos que acompañar tanto a las mujeres como a estos menores y no dejarlos porque sí es un problema grave, para no provocar en ellos, porque es lo que se había mencionado, que el haber estado en un centro de reclusión podría ser que estos niños terminen siendo delincuentes. ¿Sí? Se decía, bueno, están acostumbrados a tratar todos los días con estas personas. A veces en algunos centros, en algunas entidades federativas ven droga, ven alcohol, ven situaciones violentas. ¿Qué va a suceder con estos niños afuera? Entonces, se debe de dar un seguimiento. No olvidemos que existe el sistema, el DIF, ¿verdad? El DIF nacional, el DIF de cada entidad, el sistema integral para la familia, y también la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que también es parte de este sistema integral para llevar todos estos casos de externación. También les menciono que existe, por lo menos en el Estado de México, hay un protocolo para que se haga todo esta externación y se va cuidando, obviamente, tiene como principio básico el evitar el daño al menor y obviamente, por ende, a la madre del menor. Y justo ahora que lo está platicando, maestra, me imagino lo terrible y lo difícil que ha de ser vivir en un centro penitenciario recluido. Más difícil aún pasar este tiempo con un menor hijo de las reclusas. Y no quiero pensar también súper terrible que ha de ser la separación. En base a su experiencia, maestra, nos regalaría una parte de esta experiencia contándonos un caso práctico. Claro que sí. Les mencionaba hace un rato esta recomendación que se hace en Tapachula, Chiapas, al centro número 4. Esta recomendación es la número 19/2021 y les comentaba que esta recomendación está como información pública. Se
guardan los nombres por protección y al hacer esta visita que se hace por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues obviamente se va notando lo que yo les decía hace un momento. Los mínimos derechos no están protegidos. No está protegido la seguridad. Mencionaban ahí, bueno, que intervenga Protección Civil porque el centro se puede caer en otro sismo. No hay como tal cuidado en higiene, hay sobrepoblación, hay hacinamiento, no hay una alimentación adecuada, no hay médico. Y esto que estoy mencionando de Tapachula, Chiapas, lo menciono por ser una entidad con esta problemática de a veces marginación. Y en algunas otras entidades federativas pasa lo mismo. En esta inspección que se hizo, está también como información pública, la que le mencionaba hace un rato, esta del año pasado, del 2021, que se hace la supervisión por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encuentran que en algunas entidades federativas se van a asustar. La separación entre hombres y mujeres es a través de una malla ciclónica, es decir, pues no hay como tal lo que menciona el 18 constitucional. Entonces, nada más para que nos demos una idea de que hay centros que de verdad necesitan una intervención por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, pero pronta, porque por eso de repente escuchamos, ¿verdad?, de muertes dentro de los centros, suicidios dentro de los centros y algunas violaciones graves de derechos humanos. Entonces, todo esto es hoy la realidad, hoy en la práctica, y hace tiempo, antes de que entrara en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, se hablaba de un amparo que se promovió en el 2014 de una madre que fue separada en cuanto el niño cumplió la edad que se tenía, también los nombres se omiten, obviamente por protección, es separada. Ella promueve un amparo, obviamente, respecto a este tema, y en este amparo se va haciendo todo el análisis de cómo no debe ser esta separación así, cómo se debe de cuidar la forma de esta separación sensible, progresiva, lo más adecuado que se pueda. Entonces, estos casos son realmente graves. Les comentaba, hay videos de entrevistas a mujeres, ¿verdad?, de lo que pasa hoy aquí en la Ciudad de México, lo que pasa en otros centros penitenciarios femeniles, y podemos ver ahí pues la realidad que se nos muestra, que una cosa es lo que está en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las reglas Nelson Mandela, en las reglas de mujeres reclusas, y otra es la que está sucediendo en este país. No necesitamos otra ley, necesitamos que lo que tenemos se cumpla y se dé el presupuesto, que es lo que a veces nos hace falta como país para un tema tan delicado, pero tan sensible también, porque son vidas humanas, son vidas de seres humanos que, repito, cometieron errores, claro que cometieron errores, pero sigue siendo una protección de sus derechos humanos. No puede perderse esto de vista, aunque estén en un centro de reclusión, no lo debemos de perder de vista. Esto sería. Extraordinaria exposición de la maestra Norma Baeza Larios. Mi querida amiga Ale, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Sí, claro, agradecer por supuesto a nuestra invitada porque nos ha sensibilizado con este tema tan duro, tan difícil y sobre todo nos ha hecho conscientes de que estos niños que viven en reclusión pues prácticamente permanecen invisibles y esperemos que con estos programas se puedan visibilizar, ver la problemática que tienen y que no sean ignorados, por lo tanto, por nuestra sociedad y mucho menos por nuestro sistema jurídico. Agradezco mucho a todos aquellos que nos acompañaron esta noche y nos vemos el próximo martes con otro tema interesante. Buenas noches. Buenas noches. Querida amiga Adrianita, muchas gracias por la invitada extraordinaria. ¿Quieres decir algunas palabras para despedir el programa? Claro que sí, nada más agradecerle a la maestra Norma mostrarnos este tema desde una visión tan humana, de hacernos reflexionar y darle visibilidad a estos niños y a estas mujeres que ya de por sí viven en una situación difícil y de repente la sociedad, lo que nos incomoda no lo queremos voltear a ver. Y creo que es importante voltearlo a ver para poder tomar acciones y realmente cambiar la vida de esas personas. Muchas gracias, maestro, maestra Alejandra, maestro Vicente. Buenas noches. Hasta dentro de 8 días.
Y dar las gracias también a la maestra Norma Baeza Larios de haber presentado un tema verdaderamente muy sensible, pero haberlo tratado de una manera muy elegante. Quisiera decir algunas palabras para despedir el programa, mi querida maestra. Claro que sí, agradecerle, maestro Vicente, maestra Alejandra, maestra Adriana, su invitación al programa y a mis queridos estudiantes del CUEG, somos CUEG, y muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación y espero que se quede un poquito de conciencia para cuando ellos estén en la práctica, sepan que esta situación existe y puedan como operadores jurídicos cambiar la mentalidad y cambiar leyes y cambiar la forma de hacer las cosas. Gracias. Como dice mi amiga Alejandra Macías Estrella, hacemos este programa pensando en nuestras alumnas y en nuestros alumnos. Ha sido todo un privilegio que nos acompañen en estas noches para hablar de derechos con temas verdaderamente interesantes como el día de hoy. También agradecemos la comunidad CUE que hace presencia en estos programas, al doctor Magdaleno Villanueva Flores, o Captain, doctor, extraordinario amigo, al doctor Enrique Paz, que muchas gracias por estar con nosotros, al maestro Luis Felipe González, amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Soy CUE, lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.